Acabamos de ver en el video anterior el método 1, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es el método 2 que pueden elegir, ¿sí? Es importante que sepan, chicos, este panorama de varios métodos porque generalmente nos han enseñado, los digo en lo personal, que se hace por una forma. Y cuando vamos a la práctica o al mundo real, pues vemos la necesidad de que es distinto y vemos que las referencias, pues hay un mundo de referencias, de recomendaciones y de métodos. No siempre quedarnos como en uno y podemos saber de diferentes métodos y poder, digamos que, seleccionar de esa información y poder intervenir de una manera más adecuada dependiendo de la situación de nuestro paciente, de nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, eh, tómenlo de una buena manera el saber diferentes métodos y no nada más como que, ay, o sea, ya nos diga cuál puede ser y cuál elegimos y cuál ecuación es para este paciente y cuál es para este cliente y cuál utilizo. Pero de cierta manera les digo, hay diferentes métodos que se manejan, hay diferentes maestros que les van a decir a lo mejor pues que así no se hace, pero pues este está fundamentado en la página que les acabo de decir. Ya nada más se los estoy explicando de manera un poco más práctica. Y sí los invito a que vean un poco más allá de lo que nos enseñan, ¿sí? Nos puede enseñar y pensar que eso es pues lo que es, ¿no? Pero como les menciono, como no es una ciencia exacta la nutrición, pues hay diferentes metodologías. Entonces es bueno que cada uno se adapte a lo que más se sienta más cómodo de la metodología, del método a calcular. Dependiendo, por ejemplo, este método aplicaría mucho para deportistas, por ejemplo, y a mí me parece un poco más individualizado por la división de las actividades, ¿sí? Para no errarle mucho al momento del factor de actividad, ¿ok? Pero bueno, ese es el método 2, ¿sí? La opción 2 que ustedes tienen para calcular. Entonces vamos a agregar las mismas actividades y disponer o agregar las horas invertidas para cada actividad, ¿ok? Es igual al ejemplo anterior. Nos da un total de 24 horas del día, ¿ok? Y lo mismo, ustedes revisan el factor actividad dependiendo de que viene en este link, que es el mismo que les mostré en la misma página de la OMS, y van eligiendo el factor, ¿sí? El factor actividad, que se le llama par, ¿verdad? Y necesitamos hacer este cálculo para calcular el PAL, que es como el factor global para nosotros utilizarlo y multiplicarlo por el gasto energético basal. Pero bueno, la metodología vamos a hacer multiplicar por el factor actividad, el par, ¿sí? Y vamos a obtener obviamente el valor por el tiempo invertido, ¿sí? De la actividad. Entonces, por ejemplo, aquí 8.5 por 1 nos da 8.5. 2 por 1.6 nos da 3.2. Y así sucesivamente. Entonces, estos valores los vamos a sumar, ¿sí? Y nos da un valor de 35.39. Ese valor yo lo voy a dividir entre 24 horas, ¿sí? Que nos da de resultado 1.47. ¿Qué es el valor para multiplicarlo con mi GEP, ¿sí? Con mi gasto energético basal, ¿ok? Que es el PAL, que lo menciona la OMS, el factor actividad como global por tiempo invertido. Entonces, ¿qué va a pasar para calcular nuestro gasto energético total? ¿Sí? Vamos a colocar nuestro GEP, el basal, ¿sí? Lo multiplicamos por el resultado que nos dio de la sumatoria y dividirlo por 24 horas, ¿sí? Que es el factor actividad.
y nos da un gasto energético total, ¿ok? Porque ya se considera no solo el basal, acuérdense que es para las funciones básicas, la energía que se necesita para las actividades, ¿sí? Y obviamente el ETA, ¿sí? Sí, acuérdense que las primeras clases yo les había mencionado que el GET es el GEP, el basal, más el ETA, el factor energético termogénico de los alimentos, más el factor actividad. Eso es mi gasto energético total. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo les reitero, en la metodología que maneja la OMS no incluye el valor del efecto térmico de los alimentos, ¿sí? Pero por método práctico, o sea, de esta práctica, ustedes lo pueden agregar y calcular, ¿sí? Pero la OMS no lo maneja, ¿ok? Deben de saber lo que esa referencia no lo considera, solamente el GEP y la actividad. Entonces nos da un resultado de 2.596. Si yo le sumo el ETA, que es el 10%, ¿sí? Que yo elijo el 10%, es 259.6 calorías. Entonces, si se lo sumo a este valor, nos da un resultado de 2.855. Entonces, ese es el método 2, ¿sí? Y si lo comparamos con este valor del método número 1, si ustedes se fijan, pues no hay tanta diferencia, quizá unas 100 calorías, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacer ahí la valoración de cuál método pues usar, ¿ok? Y el otro método que generalmente utilizamos en la práctica, sí, que yo les expliqué en la sesión de Meet, es por las ecuaciones predictivas directamente, ¿sí? Por ejemplo, yo les mencionaba, sí, pues la que casi siempre se utiliza es la Harris y Benedict, a pesar de que es pues viejita, ¿sí? Es antigua, si mal no recuerdo, de 1916 o 17. La Harris y Benedict. Hay otras personas que utilizan también la OMS. Hay otros que utilizan la de Mifflin, ¿sí? Que es para generalmente pacientes o clientes con sobrepeso, obesidad, pero la pueden aplicar también. Y pues nos va a dar un valor de gasto energético basal, ¿sí? Eh, como les explicaba, o sea, para multiplicar, ¿sí? Por el ETA y luego el factor actividad que nos da el valor total, ¿sí? Eh, Al momento de hacer la práctica de la sesión pasada, pues no quedaba muy elevado. Entonces, las referencias que estuve revisando, lo que primero hacen es calcular el GEP por el factor de actividad y después sumar el ETA, ¿ok? Eso nos va a dar el GET. Entonces, en ese orden pueden hacer la práctica para ver el resultado. Ya después que ustedes tienen el resultado de las calorías totales para su intervención, ustedes valoran cuál elegir. ¿Sí? A lo mejor aquí les da 2.200, aquí a lo mejor 2.100. Y por método práctico se utiliza, por ejemplo, un rango de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿sí? Calorías. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es multiplicar únicamente el peso por el valor que ustedes elijan, ¿sí? Por ejemplo, en este paciente de 70 kilos, ¿sí? Eh, yo voy a elegir a lo mejor 25 calorías, ¿sí? Nos da un resultado de 1.750. Pero este no considera el GEP, sino ya es directamente el gasto energético total. Entonces, ustedes evalúan cuál método se van a guiar para hacer ya la distribución de los macronutrientes, ¿sí? O también pueden utilizar ya estos valores, ¿sí? De factores actividad, ¿sí? Que les agregué aquí. Si quieren utilizarlo ya como directamente, no hacerlo por actividad, el desglose, y aquí viene la descripción de las actividades dependiendo de ligera, moderada o alta,
¿ok? Y ya ustedes deciden qué valor pues utilizar, ¿sí? Entonces yo sinceramente me guío un poco más por el desglose de actividad sin sumar el ETA, ¿sí? En mi opinión, pero es importante que ustedes sepan también el cálculo y poder agregarlo, ya que algunas otras referencias sí lo manejan, el ETA, o otros profesores les pueden, maestros, maestras pueden solicitárselos, ¿sí? Eh, yo en esta práctica lo pueden agregar, no lo pueden agregar, tómenlo como una práctica, ¿sí? Importante también calcularlo y que sepan cómo calcularlo. Acuérdense que es el 10% de su JEP, ¿ok? Entonces, ustedes deciden, ¿sí? Entonces es el método 1, que es el desglose, ¿sí? de mi JEP entre 24 horas y hago la multiplicación, me da un resultado, hago la sumatoria, ¿sí? O ya sea nada más calcular el PAL, ¿sí? Que va a ser como el factor global para todas las actividades, ¿sí? O el método ya por una ecuación directa, ¿sí? Pero el método práctico, esta es la de Harris y Benedict, y directamente ya tomando un factor de actividad aquí, ¿sí? Y el 10% del ETA, ¿ok? Sé que es mucha información para procesar, por eso también se los dividí en diferentes videos. Y si tienen dudas de cualquier manera, yo voy a estar pendiente en las siguientes semanas para sesiones de Meet de asesoría. No tengan preocupación por eso, chicos, pero sí es importante que ahorita pues les interese, porque a fin de cuentas este es la base para que ustedes realicen sus menús y sus planes de alimentación, y que es importante también que sepan y conozcan diferentes métodos que se manejan para el cálculo. ¿Ok? Tener esa perspectiva más amplia, no nada más quedarnos como con un método. ¿De acuerdo? Entonces, sí me quedé con la duda de la sesión, que quedaba diferente resultado de cómo lo colocabas en la calculadora. Entonces, sí les hago esa corrección, ¿sí? Es el GEP por el factor actividad primero y luego se le suma el ETA. Y la OMS, en la información pues científica y basada en evidencia de estudios que realizan, lo manejan sin agregar el valor de efecto térmico de los alimentos. ¿Okay? Entonces, ustedes decidan hacer de esos tres métodos por cuál se van a guiar. Si lo quieren hacer por los tres, adelante. Si es cuestión práctica, pues estaría excelente, ¿verdad? Para que tengan esa enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces voy a detener el video aquí para poder luego continuar con la distribución de macronutrientes.